Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. Dice la escritura, versículo 1: en el año 18 de Josafat, rey de Judá, Joram, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Joram hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor de Baal. Sin embargo, Joram se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: ¿irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto, hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí está cerca Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Edom: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo le dijo: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría la cara a usted. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Padre, tú conoces, Dios, las ideas de nuestras cabezas. Tú sabes a veces lo apresurado que somos, lo impulsivo y la manera de cómo reaccionamos sin reflexionar y aún peor, sin pedir tu socorro. Es por ello, Padre, que venimos a pedir la asistencia del Santo Espíritu en el discernimiento de la palabra, porque tu palabra puede darnos luz, tu palabra puede darnos salvación. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, una vez más, sopla palabra viva sobre nosotros y muévenos a hacerla nuestra. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Aleluya. En el mensaje anterior estudiábamos el capítulo 1 del segundo libro de Reyes, en la misma línea o perspectiva que tomaremos esta escritura esta mañana, bueno, ya esta tarde, a fin que nuestra vida pueda evitar situaciones de riesgo, de pérdidas, y que al contrario, no solamente evitemos pérdidas, sino que más bien recibamos los beneficios de una vida orientada por Dios, que esa es en esencia la finalidad de la palabra, vivir bajo la orientación de la bendita palabra de Dios. El pasaje que hemos leído, amados hermanos, narra la historia, el episodio de la vida de dos reyes en particular. La vida del rey Joram, que ya en los capítulos anteriores nos han dicho, Joram es hijo de Acab, hijo menor de Acab. Quien asumió el trono fue Ocosías, porque era el hijo mayor. Al morir Ocosías, como no tuvo heredero, no tuvo hijo, decía la palabra en la mañana, entonces el hermano menor siguiente a Ocosías tuvo que tomar el trono, es decir, otro hijo de Acab. Y Joram era el hijo de Acab, que le sucedía inmediatamente en edad. Así que Joram asume el trono del rey de Israel. Y el otro es el rey de Josafat, el rey Josafat, que es el rey de Judá. Acuérdense que a la muerte de Salomón el reino se parte en dos. 10 tribus formarán la nación de Israel y 2 tribus formarán la nación de Judá. La capital de Israel será Samaria y la capital de Judá será Jerusalén. El reino se ha partido, se ha dividido en dos. Y el reino del norte se caracterizará por tener reyes que se rebelen contra la palabra, aunque siempre tendrán profetas. Elías y Eliseo eran profetas del reino del norte. Por eso Josafat no conoce a Eliseo, porque Josafat es rey del sur. Y cuando él en el camino pregunta, ¿no hay por aquí un profeta?, es que él realmente no ha tenido una relación con el profeta Eliseo, porque Eliseo es profeta del reino del norte, el cual gobernó Acab, luego Ocosías y ahora Joram. Joram sí conoce a Eliseo, conoce toda la historia de Eliseo, sabe que es el que servía a Elías, o como dice la traducción literal, era el que echaba agua en las manos de Elías. Y Joram conocía a Elías por la palabra dada por Dios a través de Elías. Su madre había muerto y su padre también había muerto. Y no solamente ellos, también Ocosías había muerto. Y ahora le toca a él estar de nuevo ante una palabra de Dios. Sin embargo, vamos a ver dos actitudes, o diríamos dos realidades humanas, que no sé cuántos de nosotros ahora podríamos andar cargando en el corazón. Y que ambas realidades o ambas actitudes pusieron en riesgo la vida de todo un ejército. Resulta que dice el pasaje que el rey de Moab, versículo 4, el rey de Moab tenía un tributo anual que le daba a Joram, rey de Israel. Estaba Moab bajo la autoridad de Israel. Pero el rey de Moab siente que la muerte de Acab pudo haber debilitado la fuerza de Israel. Y entonces decide rebelarse. Y la rebelión se manifiesta en negarle ya el tributo a Israel. Esas 100,000 ovejas que él entregaba y la lana de 100,000 corderos no lo entregaría más. Rebelarse es negarse a dar. Esa es la definición básica de la rebelión. Por eso en la mañana hablábamos de la rebelión que tenemos a veces para con Dios,
cuando nos negamos a que nuestra vida camine o se oriente o dé en la perspectiva de lo que Dios ha pedido. Revelar es ir en sentido contrario a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha pedido. De esa manera se revela el rey negándole el tributo. Y viene la reacción en el versículo 6. Joram, el rey de Israel, reacciona en el momento y moviliza a todo el ejército de Israel. La idea es someter de nuevo a Moab al dominio israelita. Esa es la pretensión, ese es el objetivo, ese es el proyecto. Pero decide no ir solo en este proyecto. Decide convocar a Josafat, el rey de Judá, y dice, versículo 7, y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Y aquí viene la respuesta de Josafat: claro que sí, estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. Hay un propósito, hay una intención, hay un proyecto que tiene el rey de Israel. Y va a invitar al rey Josafat, rey de Judá. ¿Cuántas veces nuestra vida, amados hermanos, es una vida rodeada por proyectos que nos presentan? Todos nos enfrentamos en la vida con ofertas, con propuestas, con proyectos. Y lo que la Escritura quiere en principio esta mañana establecer dentro de lo que serán nuestras decisiones es tener la capacidad espiritual de aprender a discernir en qué voy yo a empeñar mi vida, en qué voy a invertir mis recursos, en qué voy a invertir mi tiempo, en qué voy a invertir mis energías, al servicio de qué pondré todo lo que soy. La historia de Josafat nos va a revelar lo delicado que es asumir decisiones sin reflexionar, y peor aún, sin preguntarle a Dios si ese proyecto es válido. Mire, hay muchas personas que se han metido en problemas porque han asumido causas perdidas de otra persona. Miren, amados hermanos, ¿cuántos aún mismo de esta iglesia conozco gente que ha echado a perder tantas cosas buenas por haberse juntado con la gente equivocada, por andar acompañando proyectos que no nacieron en el corazón de Dios? El impulso, quizás la amistad, nos compromete. De alguna manera Joram y Josafat tenían algún tipo de parentesco lejano quizá, pero claro, son al final hermanos de raza, diríamos, porque al final Israel era uno solo y se partió. Y de alguna manera la amistad, mire, por la amistad, ¿en cuántos problemas nos vemos envueltos? ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Cuando alguien se nos acerca a presentarnos un proyecto, una visión, que ni siquiera le preguntamos nada. Cuando Joram le manda a decir: ¿irás conmigo a pelear contra Moab? Josafat no le dice: mira, y has orado por eso. Mira, y este proyecto tiene el aval del hombre de Dios. Y esto se lo has presentado a alguien que lo ha sancionado espiritualmente válido.
Simple y sencillamente, quiero hacer esto, se me antoja esto, esto me da la gana o esto se me ocurre. En este mundo hay gente que se anda viniendo a proyectos, pero no quiere irse solo, quiere llevárselo a usted. Hay gente que se va a meter en líos y no se quiere meter en líos él solo, lo va a jalar a usted. Y usted, que a veces nos falta para dar una respuesta serena y meditada, nos falta sentarnos, reflexionar. No, vamos como Josafat, de manera inmediata le dice, claro que sí. Hey, ¿te querés venir conmigo a hacer esto? Sí, vamos. Hey, ¿querés hacer lo otro? Sí, démosle. Hey, estoy pensando en hacer esto, fíjate, ¿crees que vos me ayudarías? Sí, hombre, démosle. Y yo le pregunto, esa persona que le presenta a usted un proyecto, un camino, una alternativa, pregúntese antes, hermanito, ¿esta persona sirve al Señor? ¿Esta persona está bajo la autoridad espiritual del hombre de Dios? ¿Esta persona está siendo conducida por el Espíritu? ¿Esta persona está tomando una decisión bajo la cobertura del Señor? El primer pecado de Josafat será el impulso de la cherada. Sí, hombre, vamos, démosle. Estoy contigo. Mi ejército es el tuyo, mis carros son los tuyos, mi gente es la tuya. Claro, después uno mira ya a la gente envuelta en problemas, pero ¿qué puedo hacer como líder espiritual de ver a gente que se fue a meter en problemas porque no pensó antes, no se preguntó antes? ¿Esto que me están ofreciendo viene realmente de Dios? Meterme en esto es un proyecto de Dios. Ahí estaba Eliseo. Era el reino, era el profeta del reino del norte. Joram ni siquiera le consultó al hombre de Dios. Joram ni siquiera se le acercó. Pero claro, es que no queremos una palabra que organice nuestros proyectos. No queremos una palabra que nos detenga, porque a veces estamos tan empecinados en lo que queremos y se nos ocurre que no queremos una palabra que nos diga no. ¿Y sabe qué será lo peor al final? Que al final del relato del pasaje, Israel jamás va a volver a recuperar a Moab. Se va a dar una victoria, pero será una victoria a medias, porque la victoria es más bien que Israel no muere, que Judá no muere en la guerra, pero victoria de reconquistar de nuevo a Moab no lo habrá. Habrá una intervención milagrosa de Dios para evitar la desgracia de Judá, pero no para recuperar a Moab. Cuando Dios no ha dicho sí, a usted se le pueden venir todas las ideas que quiera y buscar los aliados que quiera, pero si Dios no ha dado el sí, eso no va a caminar, hermanito. Miren, hermanos, dejen de andarse metiendo a proyectos con gente que no tiene el temor de Dios. Dejen de andarse metiendo con gente que no tienen el respaldo del hombre de Dios. Yo he visto gente naufragar aquí en la fe.
De repente alguno de por aquí creyó que ya podía ser líder. Aquí ha habido gente, aquí han habido líderes que de repente se han creído que ellos ya creen poder hacer las cosas mejores. Y han salido por ahí a querer formar su iglesita. Pero no han tenido la dirección de Dios. No han venido donde el hombre de Dios para que los bendiga y los envíe en paz. Y se han dormido a los inconstantes, a los fluctuantes. Y es una lástima. Por ahí quedan tirados en el mundo y andan esparcidos en el mundo. Se van a apoyar proyectos que no tienen ningún futuro y quedan desorientados y desamparados en el mundo, y luego les da vergüenza regresar. Les da pena regresar. ¿Cuántos de ustedes se han complicado por esa inmediatez y prontitud con la que decimos sí, vamos? ¿Cuántos vecinos? Sí, mira, fíjate que va a haber allá un chonguengón en no sé dónde, vamos. Y usted sí, vamos. Se disparan. Mire, hermanito, no pierda todo lo bueno que ha hecho por meterse con la gente equivocada. La amistad no es garantía que ese proyecto sea de Dios. Que usted sea amigo de fulana, chero de fulana o de mengano, eso no significa en modo alguno que está metido en un proyecto de Dios. Que la terquedad con que algunos se empecinan en hacer sus cosas al margen de lo que Dios quiera, que no lo arrastre. Pídele al Señor el discernimiento y decirle: mira, yo soy tu amigo, soy tu amiga, puedo ayudarte en una necesidad, pero en un proyecto que no sé si es del Señor, déjame preguntarle al pastor. Déjame hablar con el pastor. ¿Pero qué? ¿Vienen a hablar con el pastor? No. Solo se meten. Y después quieren que uno vaya a resolver el problema en el que se metieron sin preguntarle a uno. Vinieron acaso a decir: bueno, vamos donde el hombre de Dios a ver qué nos dice el hombre de Dios. Al fin y al cabo, esa es la manera como se evidencia que el hombre es de Dios. Siempre tendrá una palabra que se va a cumplir. Veamos qué dice el hombre de Dios. Pero no. Están empecinados en sus decisiones. Están obcecados en lo que quieren. Y se arrastran a otros, que creyendo que basta la amistad para creer que están en un proyecto de Dios. Y cuando están ahí todos envueltos, atados y amarrados: pastor, yo quiero que me ayude. Pastor, fíjese que quiero su consejo. Y algunos piensan que debo de salir contento con todos. Ay, sí, venga mi ovejita. Mire cómo va a reaccionar Eliseo cuando lleguen a pedirle al rey. Los reyes. Dice que el rey Josafat fue a ver a Eliseo, versículo 12. El rey de Israel fue a ver a Eliseo acompañado del rey de Josafat y del rey de Edom. Allá van los tres.
Versículo 13. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel. ¿Qué le dijo, hermanitos? Todos pensarían: ay, qué bravo Eliseo. Aquí venimos a preguntarle y le dice: ¿y yo qué tengo que ver con usted? Le dice a Joram: váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. Vienen aquí uno resuelva los problemas en que se metieron cuando no le preguntaron nada a uno. Porque usted venga, mire, pastor, ayude, mire qué me pasó aquí. A mí no me venga a preguntar nada. Vaya a preguntarle a su abuela. Eso lo dijo. Ay, el pastor, y es pastor. Eliseo era profeta. Eliseo era hombre de Dios. Pero le dijo: usted aquí no venga a preguntarme nada. Vaya a preguntarle a los de su padre y a los de su madre. ¿Estoy viendo? Es que si quieren que el pastor ande ahí como que fuera Santa Claus, va. Bonachón, ¿qué quiere? Tome. Hermanitos, quieren que el pastor sea ande con algodones. Si usted es terco, requiere un regaño terco. Si es duro, se requiere una palabra dura. No le va a dar a la piedra con una esponja, hermanito. Para quebrar esa piedra se va a requerir un martillo de acero. Si es sensible a la palabra, pues va a ser una palabra sensible. Si un corazón suave, una palabra suave. Pero si es terco, una palabra tirca. Si es duro, una palabra dura. Ay, yo vine buscando consolación y el pastor me salió con el látigo. Todavía le dice 14: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría la cara a usted. Ni le hablara, pues lo ignorara. Eso quiere decir: le juro que le he dado la cara o le he prestado atención por el respeto que, pero a usted ni la cara le quiero dar. ¿Qué está diciendo? El Señor está diciendo: yo a usted lo ignoraría. Deme una palabra y no lo vuelvo a ver. Y yo así voy a comenzar a hacer con algunos de ustedes, hermanitos, que son tercos para meterse en proyectos que no son de Dios, ni le preguntaron a Dios, ni al hombre de Dios. Y de ahí metidos en los problemas. Pastor, deme una palabra. Hable con mi mano, le voy a decir. Adiós. Pastor, ayúdeme. Hable con el poste. No, así le puede decir a alguno de ustedes ya. A negarle la palabra. Porque realmente no les importa la palabra. Ni les importa el hombre de Dios. Y Eliseo le dice: ni le pusiera atención yo a usted. La ignoraría, lo ignoraría. Porque le diría: pero ¿y que no es el hombre de Dios? Pues, ¿por qué se va a portar así? Esto sí es, hermanitos. Esto sí es. Dios mismo es así. Cuando despreciamos la palabra, Dios termina ignorándonos.
por no darnos juicio, mejor nos ignora. Y claro, la gente solo quiere pastores que anden chineando. Arruro, mi niño, cabeza de ayote. Y ahí chinchineando y cuidando. Se van a meter en sus líos. ¿Cuánta gente valiosa se echa a perder por andar con la gente equivocada? ¿Cuánta gente valiosa? Para Eliseo, Josafat era valioso, pero se metió con la persona equivocada. Y mire lo que ocurre cuando Josafat le dice, claro que sí, versículo 7. Todo está a tu disposición. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. No solamente hay un proyecto, hay un camino a seguir. Versículo 8. Y Josafat pregunta, ¿y qué ruta tomaremos? No solamente hay un proyecto, sino que hay un camino a seguir. Y es complicado cuando usted se une a gente que tiene un proyecto equivocado y un camino equivocado. Que se ha metido a algo que no está bendecido por Dios y va a tomar la ruta equivocada. ¿Sabe a dónde lleva un proyecto equivocado en una ruta equivocada? Lo dice la Biblia. Fue así, el rey contesta y dice, tomaremos la ruta del desierto de Edom. Versículo 9. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha y durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales, ¿qué, hermanitos? Se van a quedar. 7 días le duró. Proyectos equivocados, ausentes de la bendición, sin consulta con el hombre de Dios, tienen sus días contados. ¿Están viendo? Proyectos con caminos equivocados tienen sus días contados. No, al principio no, si yo tengo esto, tengo lo otro, sí, tengo esto, tenemos todo. No, tienen la bendición de Dios. Tienen la bendición del hombre que Dios ha puesto. Porque está pintado para ustedes. Yo le voy a decir, si usted no me incluye en sus decisiones, no me van a importar sus resultados. Se lo voy a dejar claro ahorita. Si no me consulta, no me pregunta, no me pide una palabra de Dios, no me voy a venir a preguntar el día de mañana qué hacer. Se metió a ese lío solito. Ahí vea cómo le hace. Ojalá el Señor tenga misericordia. Y si el Señor en su misericordia me da una palabra, se la voy a dar. Si no, ahí vea qué hace. No, hombre, mira, fíjate que tengo un chero que nos va a dar esto. Qué bueno. Se ve bien el proyecto. Y mira, un tío que tengo no sé dónde me va a mandar otra cosa. Como que todo se va armando, ¿verdad? Pero mira, pero el hombre de Dios ya vino a orar por esto. El hombre de Dios ya vino a darte la palabra. Vino a decretar bendición sobre esto. Nada, a mí lo que me interesa es que los cheros me estén apoyando en esto. Bueno, está bien. Esperemos 7 días. Esperemos 7 semanas. Esperemos
Tenemos 7 meses. Vamos en que termina. Muchos se echan a perder y se ponen en riesgo. Meterse en proyectos donde Dios no ha puesto su corazón es arriesgarse a perder, hermanitos. Es arriesgarse a perder. Y cuando estamos en la crisis, cuando llega la hora de la necesidad, quiero que vean las reacciones. ¿Cuál fue la reacción de Joram en el versículo 10? ¿Cómo reaccionó Joram en el versículo 10? ¿Hay qué? La reacción fatalista. La reacción, ¿a quién le culpa? Le echa la culpa. Ah, y el Señor tiene la culpa, ¿verdad? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Le preguntó usted antes a él? Júntese con gente así. Esta gente en la hora de la crisis, con Dios agarra crisis. Enojados con Dios, molestos con Dios. A Dios culpan de lo que son sus decisiones inconsultas. A Dios culpan de decisiones que nunca le preguntaron a Dios. Es gente que nunca es capaz de decir: hey, fallé en este proyecto. Me metí en lo que no me tuve que haber metido. Tomé la decisión que no tenía. Puchica, y me jalé a Josafat. Y me jalé a Edom. No. Siempre andan buscando un culpable que por supuesto no es él. Le dieron paja a Josafat, rey de Judá, y le dieron paja al rey de Edom. Y los dos brutos ahí van detrás. Y a la hora de preguntarse por qué la barca se está hundiendo, por qué ha fracasado ese proyecto, es que Dios no quiere. Es que Dios tiene la culpa. ¿Sabe? Aquí hay gente que antes de abrir el local donde va a abrir la nueva cafetería, llama al hombre de Dios a bendecir ese local. Aquí hay gente que llama al pastor para ir a orar por su local, y vamos a orar por esos locales. La gente que busca, la gente que reconoce, la gente que acepta que Dios obra poniendo un siervo de él para dar una palabra, y una palabra de bendición. Pero hay quienes creen que son poderosos en sí mismos, que pueden solitos. Que no necesitan de ese viejo. Quieran o no quieran, le guste o no, hermanito, ese viejo, Dios lo ha levantado desde su infancia. Dios lo ha llamado no porque él quiera o lo merezca, porque es el modo divino de obrar. Así obra el Señor. Y vaya a ver sus negocios. Vaya a verlo cuando la gente ha pedido la palabra del hombre de Dios, la consulta del hombre de Dios.
Vaya, vea cómo le va. Síganse disparando sin consultar a Dios y sin preguntar al hombre de Dios. Y veamos qué 7 aguanta. 7 días, 7 semanas, 7 meses. Veamos. Y esos, ¿sabe? Salen campantes. Y usted queda en el hoyo. Y cuando viene la crisis, Dios es el culpable. Mire Josafat cómo va a reaccionar. Y aquí es lo bueno de Dios con alguien que sabe en el camino enderezar sus decisiones. Si Joram en el versículo 10 termina culpando a Dios de la condición de escasez a la que han llegado, en el versículo 11 es la reacción de Josafat. Es decir, un rey rebelde, terco, burro, obcecado, dice: Dios es el culpable. Pero un rey cuyo corazón quiere escuchar a Dios, él piensa diferente. ¿Qué dice Josafat? Josafat dice: bueno, hagamos lo que tuvimos que haber hecho desde el principio. Nunca es tarde para enderezar los caminos. Nunca es tarde para volverse a Dios. Nunca es tarde para poner las cosas en orden. Nunca es tarde para recobrarse. Pero claro, esta es otra lectura, es otro corazón. Este corazón dice: no, hombre, tenemos que reconocer que nos traicionó el impulso, que nos emocionamos, que nos dejamos ir. Teníamos que preguntarle al hombre de Dios. Y dice: ¿acaso no hay aquí un profeta de Dios para que consultemos al Señor por medio de él? Sí, eso es lo que él pregunta. Lo que necesitábamos al principio es saber qué decía Dios respecto a tu proyecto. Y yo me dejé ir, Joram. Mi amistad contigo me comprometió. Me dijiste vamos, yo dije vamos. Pero preguntémosle ahora al hombre de Dios. Y le dice: sí, hay uno por aquí. Aquí cerca está Eliseo, imagínense. Cerca está Eliseo. Siempre estuvo cerca Eliseo, mas su corazón era el que estaba lejos. Geográficamente estaba cerca de Eliseo, geográficamente, mas espiritualmente estaban lejos de Eliseo. Cerca tuvieron la palabra siempre, pero como las ideas que se les meten, siempre tuvieron la palabra oportuna y cercana, pero como el orgullo aleja, el creerme que yo puedo nos distancia. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha estado cerca, pero nuestros corazones están bien lejos? Estamos próximos a la palabra, geográficamente hablando, y tan lejos de Dios, tan cerca del proyecto de Dios, tan cerca del mover de Dios. ¿Cuánto le hubiera costado a estos reyes? Nada, quizás solo cruzarse la calle y ya estaba el hombre de Dios allí. Pero a veces el problema no es de geografía,
es de espiritualidad. Es de espiritualidad. Es de humildad, es de obediencia, es de sujeción. Y cuando esas cosas no hay, Dios no va a obrar. Así tenga todos los recursos humanos posibles. Joram logró reunir su ejército, el ejército de Israel y el ejército de Edom. 3 reyes, 3 ejércitos contra un solo rey, un solo ejército. Matemáticamente todo estaba asegurado. Humanamente todo estaba garantizado. La victoria era inminente. Claro que podemos. Somos 3 contra 1. Mas Dios no trabaja así. ¿Me está oyendo? Dios tiene otras matemáticas. Cuando estamos en el camino de Dios, podemos ir 3 contra 1 y perder. Cuando no estamos en el camino de Dios, podemos ir 3 a 1 y vamos a perder. Pero cuando estamos en el camino de Dios, podemos ir 1 contra 3 y vamos a ganar. Pero hay que estar en el camino de Dios. Por eso dice el Deuteronomio, mire, acompáñenme. Vamos a leer primero Levítico 26. Levítico 26. ¿Lo tienen? Versículo 7. Cuando sus proyectos estén bajo la mano de Dios, ustedes perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes, ¿qué dicen, hermanitos? 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Pero si nosotros insistimos en no humillarnos, en abandonar al Señor, dice el mismo libro de Levítico, ahí adelante cuando dice las maldiciones de la desobediencia, va a mencionar versículo 33. Los dispersaré entre las naciones, desvainaré la espada y los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y sus ciudades. Lo que tenemos es lo contrario, versículo 17. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Capítulo 28 de Deuteronomio. Versículo 7. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación,
pero huirán en desbandada. Más, versículo 25. Si tomamos las opciones que queremos sin consultar, el Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, mas huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Eso tenemos aquí. 3 ejércitos con una capacidad militar que aseguraba la victoria sobre Moab. Y al final se están muriendo los 3. No hay agua. Se terminaron los recursos. Pero saben, hermanos, Dios siempre es Dios. Y si alguien quiere enmendar las decisiones y se pregunta, hay un hombre de Dios aquí que puede darnos la palabra que necesitamos, Dios siempre tiene un hombre para dar la palabra. Sí, de que hay uno lo dijeron. Aquí está Elías, el hijo de Safat, y vea la referencia. Se dice solo Eliseo. Ah, sí, pero aquí está Eliseo. ¿Qué se dice de Eliseo? El que echaba agua en las manos de Elías. Cuando Elías iba a comer, ahí estaba Eliseo. Cuando Elías iba a lavar, ahí estaba Eliseo. Era el que andaba detrás de Elías, llevándole todo lo que Elías necesitaba. Un hombre de Dios no sale de la nada. Un hombre de Dios ha heredado de otro hombre de Dios el santo llamado. No es solo Eliseo. Eliseo el que servía a Elías. Hay una herencia espiritual. ¿Quién es el padre espiritual de aquel que dice ser hombre de Dios? ¿Cuál es tu herencia espiritual? Eliseo tiene un punto de referencia. Tiene la línea de Elías. Y si tiene la línea de Elías, ya podemos saber entonces quién es Eliseo. El hombre de Dios siempre estuvo sometido a otro. Aprendió de otro, andaba con él para arriba y para abajo. Le seguía donde iba, caminaba donde él estaba, comía a la par, le servía lo que necesitaba. ¿Cuántos quizás le dijeron a Eliseo, vos de cholero te agarrabas de viejo Elías, vos? Sí, pudo ser cholero, pero sobre él cayó la doble unción. Y sobre aquellos que fueron mirones y metidos y criticones, se quedaron sin nada. Solo viendo cuando aquel hombre toma el manto y abre el mar, el río. Solo son observadores. Esa gente siempre es observadora. Solo ¡wow! Es lo único que pueden decir. Porque servir no sirven. Heredar poder no heredan. Sanar enfermos no pueden. Abrir el río mucho menos. Curar la muerte en la olla jamás. Multiplicar los alimentos nunca. Pero el que anda con el hombre que Dios respalda, hereda esa bendición. Eliseo, el que echaba agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Claro, Eliseo ni quiere hablar con Joram. Usted ni me mire, que si una palabra voy a dar, no es
por ustedes, por el respeto que le guardó Josafat. Eliseo sabía que Josafat pecó de impulsivo, que dijo sí vamos, pero sin meditar. Pero sabe que Josafat tiene un corazón que busca la palabra. Sabe que Josafat tiene un corazón que anhela la palabra. Sabe que Joram ha venido no por su propia iniciativa. Sabe que Joram ha venido no porque quiere obedecer la palabra, tiene necesidad. Mas Joram ha venido porque quiere la palabra. Quiere enmendar con Dios las cosas. Quiere enderezar el camino. Ha reconocido lo necio de la decisión. Y solo termino aquí, hermanitos. Dice que Eliseo dijo: tráiganme un músico, versículo 15. Tráiganme un músico, pues. Y mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Así dice el Señor: abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Aunque no vean viento ni lluvia. Cuando hemos decidido buscar la palabra de Dios y dejarnos guiar por la palabra de Dios, aunque no veamos cómo será posible, Dios traerá salvación. Cuando vamos envalentonados ahí con mis proyectos, con esto, y vamos todo al favor, decimos sí podremos, pero Dios pone un alto y no pasamos. Más, cuando iniciemos un proyecto que es de Dios, quizá usted ni mira cómo será posible. Pero no se preocupe, si Dios ya dio una palabra en el hombre de Dios, aunque no vea viento ni lluvia, aunque no vea viento ni lluvia, habrá agua abundante para todos. Pónganse de pie, hermanitos. Joram era rebelde. Josafat era impulsivo. Pero Josafat amaba la palabra. Cuando a veces por impulso, hermanitos, tomamos una decisión apresurada, siempre podemos enderezar el camino buscando al Señor, buscando una palabra en el hombre de Dios. Pídale al Señor en esta hora que le dé reflexión, sabiduría, para no apresurarse, para no correr, para meditar bien las cosas. Jóvenes, mediten sus decisiones, no se tiren de un solo, no se compliquen la vida. Si estás en la etapa de prepararte y de estudiar, no te metas a líos. Si estás en la etapa de crecer, no te amarres a cosas que te impedirán seguir creciendo. No sea que al cabo de 7 días digas: pero ¿qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me apresuré? ¿Por qué me enloquecí? ¿Por qué me arrebaté? Antes que venga el ay, que dijo Joram, ay.
Habla con el Señor, no te apresures. No corras sin dirección. No corras sin brújula divina. Antes que venga el lamento, hermanito, y tomar una decisión, pregúntele al Señor. Pídele al Señor sabiduría en esta hora. Pídele discernimiento. Quizás cerca de ti está la salida y no la puedes ver porque tus ojos están cerrados. Les falta la luz del Espíritu Santo. No pediste dirección. No pediste luz. Ahí cerca estaba el profeta, pero él estaba lejos de la palabra. Cuán cerca está muchas veces la decisión. Y después ahí andas enojado, molesta con medio mundo. Pero si tú has tomado la decisión, hasta con el pastor andan bravos. Pero si usted tomó la decisión, no se meta con gente que no es guiada por el Espíritu. Lo va a meter a problemas. No bastan las buenas intenciones ni bastan las amistades. Se necesita la bendición de Dios. Pero a tiempo Josafat reaccionó y buscó la palabra. Este momento es tiempo para reaccionar. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor ahora y reconocer que ha tomado camino contrario a Dios, esta es la hora de ponerse en comunión con Dios. Si alguien quiere reconciliarse con Dios ahora, reconcíliese, hermano. Ya no perdas el tiempo. Ya no sigas perdiendo el camino, los rumbos. Ya no sigas poniendo en riesgo tu vida ni la de los tuyos. Y Misión presenta su programa Buenas Nuevas para el Mundo, lunes, martes, jueves y viernes, a partir de las 8 de la noche, por Canal 50.